Siguiendo la línea del video anterior donde platicamos acerca de varias cosas, pero sobre todo de la economía y que hay en Paraguay, ya de último estuvimos platicando de ese asunto, pues vamos a seguir con ese tema, pero hoy creo yo que más a profundidad. Al menos me enviaron un video que se llama Lo que nadie cuenta de la economía paraguaya. Sinceramente no sé si solo va a hablar de ese tema o nos va a comentar más cosas, ya iremos viendo. Por supuesto el video original, si ustedes lo quieren ver completo sin que yo esté interrumpiendo, yo se los dejo en la descripción. Si ustedes me quieren acompañar a escuchar mis comentarios, ver mi reacción, vayan dejando su like, su suscripción si aún no están suscritos. Si están en la televisión, le dan para arriba, presionan la manita arriba y ahora sí, vayamos viendo a ver de qué trata. Vinimos hasta uno de los lugares más emblemáticos de Asunción, el Mercado 4. Es como el 11 en la ciudad de Buenos Aires, pero en Asunción. Aunque me parece que este está todavía más potente. Y a mí, como me gusta recorrer los 11 del mundo, acá estamos. Para los que no son de Buenos Aires y no saben lo que es el 11, les cuento, es el barrio más hermoso de nuestra ciudad. De hecho, ahí vive quien les habla. Miren qué facha este traje, 270.000 guaraníes, baratísimo. Esto es ropa tradicional paraguaya. ¿Cómo? Aopoí. Aopoí. Sí. ¿Qué es de algodón? El algodón y este es como el lienzo. Ah, mirá, ¿y qué precio estaban estas camisas? 148.000 las chombas, las camisas 158. ¿Y las hamacas qué precio estaban? 98.000 guaraníes. 98. ¿Y vos qué decís? ¿Se bancan a un gordito como yo? Se banca, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Hasta cuántos kilos decís? Poner hasta 200, 300 kilos así. Ah, tenemos para seguir comiendo entonces. No hay problema. Dale, gracias amigo, nos vemos. Este amigo es gigante, ¿no? O el amigo paraguayo estaba sentado. Es que la diferencia de altura vi que era mucha. Todavía se venden DVDs y música en CD. En mi caso particular ya no tengo en dónde reproducirlo. Porque yo tampoco. El que me compré por Temu no anduvo. Amigo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué precio están los DVD? No puedo creer que al día de hoy se siga viendo DVDs así como hace 15 años atrás. Hablando de DVDs... Yo tenía mi proveedor de películas también, que, a ver, no me enorgullece decir que compraba películas pirata. Eso fue hace muchos años. Y pues, la economía no dio para estar comprando películas originales demasiado costosas. Y salir al cine, pues todos los que éramos, porque éramos como 5 los que nos poníamos a ver las películas, pues economía no había para eso. Pero la verdad no recuerdo el último día que llegamos a comprar una película y nunca más regresamos. De hecho, ese lugar ya no existe. Ese vendedor desapareció. Supongo yo que vende otra cosa, o a lo mejor si no ahorró dinero en ese momento donde él estaba aprovechando el tema de las películas, pues a lo mejor tuvo que buscarse otro empleo. ¿Quién sabe? Pero en Paraguay todavía hay venta de eso. Yo vi una película por DVD que fue filmada en este barrio, peliculón, se llama Siete Cajas, es del año 2005. Esa película ustedes la tengo pendiente de ver, de qué ratos estoy que la voy a ver. Incluso me han enviado links porque al parecer está en YouTube y no la he visto, o sea, por dejado. ¿Para qué les voy a mentir? Por dejado. He tenido el tiempo para verlo en este tiempo que estuve descansando, pero me pongo a hacer otras cosas y al final no termino viendo la película. Pero no pasa de este año para que la mire, porque me han dicho que hay parte de la cultura paraguaya reflejada en esa película. Han habido varios comentarios que me la han recomendado. Incluso de repente podemos hacer un resumen o algún comentario acerca de todo esto o algo que me llame la atención. Y me encantó, es la vida de un changarín, como se pueden ver acá. Un montón de pibitos que se encargan de llevar las mercaderías y que bueno, tiene toda una situación complicada porque le dan un dinero para llevar unas 7 cajas. Incluso habla de cómo el pibe ya en ese momento quería ser como influencer. Vayan a verla, no se las spoileo. Búsquenla, deben estar en cualquier plataforma, en torrent, qué sé yo, en algún lado está. Tenemos acá al muñeco de Tun Sabur. ¿Cuánto están los perfumes más o menos? Tiene diferentes precios. De estos tenés a 100. Ponele este que me querías vender de Monique Violet. 100.000. 100.000 guaraníes. El básico te sale 65. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Estás en un punto donde ya no sabes si estás adentro, afuera, dónde estás, ya no sabes ni cómo salir. Te perdés acá. Miren acá como buscan novio, ¿eh? Se necesitas muchacho. Ponen el cartel ahí, entras al local y decís, hola, soy el muchacho. Acá tenemos el sector donde venden todo lo electrónico. Soy el muchacho. Acá hay de todo, básicamente. Hasta una tele te venden acá. 2,5 millones de guaraníes. 50 pulgadas. Unos 350, 360 dólares. No está nada mal. Está bien, marca Patito, no sé cuál, pero tele de 50 pulgadas. ¿Cómo andas? ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿sos de acá de Asunción? Sí, ¿Y venís siempre a comprar acá? siempre. ¿Qué onda? ¿Es más barato venir acá que a cualquier otro lado, no? Sí, mucho más barato. Ponele, ¿cuánto te puede salir una cosa acá y cuánto te puede salir en un local de Asunción? La mitad de precio. ¿Mitad de precio? Oh, incluso la comida, todo. Sí. Ah, rico. Voy a llevar 3 peines. Ah, algo sencillo viniste a comprar. Sí, es más barato. ¿Y cuánto los pagaste? 15.000.
Y a vender a 20.000. A diferencia con otros lugares donde suelo filmar, especialmente en este tipo de mercado, acá los vendedores quieren que los filmes y el trato de la gente es espectacular, ¿eh? Bueno, buen provecho. ¿A cuánto tenés las camisetas? 120.000. 120.000. La Argentino Junior no la tenés, ¿no? Gracias. ¿De quién sos fanático? De Davos Inese. ¿Sos hincha de Boca? Hincha de Boca y de Cerro Porteño. ¿Y qué onda? ¿Todos en Paraguay son hincha de Boca? La mayoría. O sea, podemos decir que el Paraguay es hincha de Boca. Hincha de Boca. 100% Boca porque le distingue su hinchada de la 12 como la mejor hinchada acá de Cerro. Bueno, aquí quizás algunos me podrían debatir. Yo no me voy a meter en temas de fútbol que no conozco. Nunca he visto un partido de Boca, nunca he visto un partido de Cerro Porteño. Los goles que estuve viendo del Pescadito en el video que le hice del Olimpia es lo más que he visto, así que no me voy a meter en problemas. Vamos a meternos a la parte de acá que es donde venden los celulares de dudosa procedencia. Yo tengo que cambiar el mío, así que no viene mal. Buena, ¿cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué página es? Un topo por el mundo. ¿Vos qué vendés? Ah, ¿y qué precio están? ¿Qué son, usado o nuevo? Usado no, todos los modelos. A ver, ponele un Samsung. Depende que son como menos. El último modelo que tenga. Y un S25 Ultra te va a salir 6 millones y medio. ¿Y de usado, si no, qué precio tenés? Usado baratito a partir de 20, 30 dólares por ya conseguir. ¿$30? Sí. Un Samsung A10S, $30. 30 dólares. Boludo, ese smartphone, ¿no? Sí. O sea, por $30 en Paraguay tenés un smartphone. Y aguanta Facebook, WhatsApp, Instagram, completo. ¿OnlyFans? También. Ya está, tengo todo lo que necesito. ¿Y cuántos años tiene ese celular de $30? Ponele 2010 por ahí. Ah, yo ni había nacido. Si vienen acá a Mercado 4 de Paraguay y quieren comprar celulares por $30, lo buscan a Darío, que lo encuentran. ¿Por dónde venden celulares? Ahí, en una de estas calles, preguntan por Darío y Claro, por acá $30 tienen un smartphone. ¿Y iPhone también tenés? iPhone tengo todos los modelos. ¿El 17? 17 Pro más vas a conseguir ponerle 1200 dólares por ahí. Nuevo, en caja. Nuevo caja lacrado. Chabón, hay un museo de economía. En realidad, este edificio pertenece al Ministerio de Hacienda, pero antiguamente, según dice esta placa, este palacio perteneció al español Juan Alegre de 1878, que era dueño de una casa de moda que funcionó aquí a partir de comienzos del siglo XX y que desde 1962 es la sede del Ministerio de Hacienda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Para No había visitar visto el ese museo. ¿cómo? Es Es gratuito. Me das tu nombre, apellido, tu país y ya puedes pasar. Ah, Pero listo. no lo van a dejar grabar, ¿o sí? Menos que en el Museo de Economía del Paraguay. Cabe destacar que Santiago Peña, presidente del Paraguay, fue ministro de Economía. Es economista, así que tiene lógica que haya un museo de la economía. Ustedes me van a decir, bueno, todo por la Argentina también. El presidente es economista. Sí, pero no hay plata como para que hagan un museo. Incluso, miren, ya empieza acá diciendo, el rol del Estado en la economía. El rol del Estado Pensé que no le iban a esencial dejar para grabar. asegurar que la economía funcione de manera eficiente, equitativa y sostenible. Ya al Jabo no le gusta esto. No está nada mal para aquellas personas que empiezan a meterse en el mundo de la economía. Es como una clase interactiva. Es muy interesante ver este mapa del Paraguay porque la mayoría de la población de este país está en la zona este, es decir, en el límite con Brasil y con Argentina, y ahí se puede ver que está concentrada la mayoría de su producción. Y en la zona oeste, que es el límite con Bolivia, su producción es menor. Recordemos que ahí está toda la zona del Chaco paraguayo, están todas las selvas, es poco habitable. Está funcionando. Que de hecho tenemos también un video donde vimos la vida que lleva un señor en el Chaco. Creo que fue el último video del año que vimos, del año pasado, que yo quedé fascinado. Aunque creo que el video no tuvo tantas visitas como yo creí que iba a tener. El video está muy interesante. Hace un año este museo, me dijeron. Me gusta porque empieza desde la historia de hace 3000 años antes de la era común, pasando después ya por la llegada de los españoles, y ahí nos podemos perder acá en este camino hasta llegar al día de hoy. Es muy interesante cómo funciona hoy la economía del Paraguay. Tengamos en cuenta de que el país fue avasallado en la guerra de la Triple Alianza, que incluso se quedaron prácticamente sin mano de obra, todas las consecuencias demográficas, había que reconstruir un país, e incluso tuvo una gran cantidad de crisis durante el siglo XX. Pero, en los últimos 40 años, el despegue del Paraguay fue impresionante. Para que tengamos en cuenta, yo quiero traerles este dato a colación. Vamos a considerar el PBI per
cápita. Es el ingreso promedio que tiene cada habitante de un país. Cuando yo nací, para tomar como referencia, en 1987, año en el que Charly García sacó el disco de Parte de la Religión, el PBI per cápita de la Argentina era de $4.000. Yo vine al mundo y pimbi, toma $4.000 por año, capo. En ese momento, el PBI per cápita del Paraguay era de $1.000. Sin embargo, al año 2024, en la Argentina, el PBI per cápita era de $14.000. En el Paraguay, el PBI per cápita es de $7.000. Es decir, nosotros crecimos 3 veces y media en casi 40 años y el Paraguay creció 7 veces. Entonces, cuando yo nací éramos 4 veces más ricos que el Paraguay y hoy en día somos tan solo 2 veces más ricos que el Paraguay. Y la economía paraguaya viene con un impulso de crecimiento que es bastante significativo y muy interesante. Incluso es muy interesante verlo con su moneda, con los guaraníes, que los tenemos acá. La moneda esta se creó en 1943 y desde ahí que vienen teniendo la misma. El tema es que en 1943 un dólar equivalía a 100 guaraníes y hoy en día un dólar equivale a 7.000 guaraníes. Pero ojo al piojo, porque si nos vamos al 2003, por ejemplo, un dólar equivalía a 7.400 guaraníes. Es decir, hubo una sobrevaluación de la moneda con respecto a hace un poquito más de 20 años atrás. ¿Y qué explica todo esto de la economía paraguaya? Varias cosas. En primer lugar, tenemos que hay una gran exportación de materias primas. La reina de todo esto es la soja, que incluso se dice que mucha soja de la Argentina sale contrabandeada al Paraguay y la exportan desde acá a China. ¿Por qué hacen eso? Porque en Argentina se cobran retenciones altas y en el Paraguay prácticamente el recargo impositivo no es tan alto. Entonces sale la soja de la Argentina de manera non santa, llega al Paraguay y de ahí, pum, a China. Mito, realidad, bueno, los leo en los comentarios. Después hay otras producciones de tipo ganadero, trigo, maíz, etc. Y también tienen, a partir de la creación de las centrales hidroeléctricas de... ¿Y qué tan consumidores son de soja, de soya, no sé cómo le dicen en Paraguay, en sus comidas diarias? Porque, a ver, aquí también hay como un tipo de fenómeno, por así decirlo, económico, donde una de las cosas que se cultivan y más se exportan y de lo que más se genera ganancia en el país es una cosa que se llama cardamomo. Pero yo les podría decir que mucha gente del país ni siquiera lo ha probado. A ese nivel estamos. Entonces aquí como tal no se consume la cosa que más se produce, por así decirlo. Obviamente no es lo único que exportamos, pero es como lo que más presente está. Pero no lo consumimos. No sé si algo así pasa con la soja en Paraguay o si la consumen de repente y sí. Itaipú y de Yacyretá, un gran excedente energético que lo exportan a los países vecinos, Brasil y Argentina, que son los principales socios comerciales del Paraguay. Y también lo que aprovecha muchísimo Brasil del Paraguay es que en algunas determinadas industrias los costos de producción son bastante bajos y tienen mucha industria de ensamblaje. Acá podemos ver un ejemplo de este ensamblaje con esta motito. Ok, ensamblaje. Ensamblada. Otra industria que también está muy desarrollada en el Paraguay es la farmacéutica, se hacen muchísimos medicamentos acá, y también la industria alimenticia, lo que son las manufacturas de origen agropecuario. Es decir, produzco soja, bueno, hago un eslabón más de la cadena productiva y me pongo a producir aceite de soja, por ejemplo. Hablamos de este crecimiento económico, pero cuando vamos al caso de la distribución del ingreso, los indicadores de Gini, que son los que nos permite ver cuánto de ese ingreso se lo quedan los sectores más ricos y cuánto se llevan los sectores más pobres, vemos que hay una distribución bastante mala. Da alrededor de 400 puntos, valores similares a los que tenemos en... Y ese es el asunto, que es lo que yo comentaba la vez pasada, que la vida del paraguayo de a pie, la vida del paraguayo que trabaja, digamos que en la cadena alimenticia del final, no es el que está creciendo económicamente año tras año. Y por eso mismo, a pesar que la moneda es estable, a pesar de que el país está creciendo económicamente, vemos que la mayoría de personas de Paraguay pues no se está llevando una tajada de ese pastel. Y por eso hay mucha queja también en algunos comentarios que yo mismo he leído en este canal y en el otro canal, donde decían, no, es que para nosotros las cosas cada vez están más caras y es más difícil comprarlas. Puede que para otras personas el país sea barato, pero para nosotros no, y es por esa mala distribución. La Argentina, es decir, ese crecimiento económico que estamos viendo en el Paraguay, el paraguayo del pueblo es beneficiado, pero no tanto como son beneficiados los ricos. Por otra parte, si se preguntan ustedes cuánto es el salario mínimo en el Paraguay, esto figura en un montón de comercios, incluso en la recepción de mi hotel dice el salario mínimo de un trabajador es de
2.899.000 guaraníes, aproximadamente unos $400. Pero tengamos en cuenta que el costo de vida es bastante bajo. Y ustedes me van a preguntar... Y aquí, de hecho, ya llegamos. Nuestro salario mínimo este año creo que va a crecer aún más. Y el problema del salario mínimo aumentándose año tras año es que las cosas se están poniendo un precio. Miren, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos cosas que valen prácticamente lo mismo que cuesta en Estados Unidos o en Europa incluso. Y créanme, el estilo de vida que llevamos aquí en Guatemala no se parece en nada ni a Estados Unidos ni a Europa, solo los precios. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros que nos estén aumentando el salario, que nuestra moneda esté estable, cuando los precios de las cosas están muy arriba de lo que nosotros ganamos? Y por eso es que el país como tal, las personas de clase media baja, clase pobre, clase media, pues no la están pasando tan bien, al menos aquí. Y miren que yo no soy experto en economía ni nada por el estilo, pero pues tampoco hay que ser experto. ¿Cuánto cuesta un alquiler en Asunción? Bueno, en un barrio alto de la ciudad, en un barrio caro, más o menos un departamento de un dormitorio está alrededor de 4 millones de guaraníes. Y en un barrio popular, un departamentito chiquito está alrededor de 1 millón de guaraníes. Así como la distribución del ingreso es bastante poco equitativa, eso se manifiesta en la dispersión que hay en los precios de los alquileres en una misma ciudad, dependiendo la característica socioeconómica de su barrio. Ustedes van a decir, bueno, Topo, el modelo de crecimiento paraguayo que está teniendo es bastante bueno y tendríamos que ser, en el caso de la Argentina, un país meramente agroexportador y nos olvidamos de desarrollar la industria salvo en algún tipo de ensamblaje particular. La respuesta es, primero, ver hacia qué rumbo queremos ir como país. Convengamos que Paraguay, comparándolo con Argentina, es un país mucho más chico, tanto en territorio como en población. Es decir, una Argentina de casi 50 millones de habitantes no la podés desarrollar ni hacer crecer con un modelo simplemente agropecuario, sino que tenés que expandirlo hacia la industria, porque si bien el agro genera trabajo, no genera la cantidad de trabajo necesaria para poder darle empleo a toda esta población que tenemos en el país. Y por otra parte, convengamos que si bien el Paraguay está creciendo en términos funcionales, su infraestructura es bastante escueta. Por ejemplo, yo vine desde Encarnación en colectivo y es todo ruta a mano y contramano, no hay prácticamente autopistas, el desarrollo ferroviario es nulo, etcétera, etcétera. Todavía necesitan desarrollar obras de infraestructura para mejorar las condiciones del país. ¿Van hacia eso? Bueno, hay que ver qué decisiones toma el Estado paraguayo a la hora de llevar a cabo estas decisiones de planificación, y es una forma también de distribuir ese ingreso que están teniendo. Acá tenemos una galería con todos los ministros de economía del Paraguay. Llegamos a hacer igual en la Argentina, poner un escupidero al lado. Tendría que ser tipo un juego de esos del paintball y le vas tirando ahí con balas de pintura. Boludo, tenemos acá la famosa y por qué no también ponderada botonera. Miren esto, qué interesante. Acá hay una pantalla interactiva en donde puedes decidir el presupuesto de la nación. A ver, vamos a empezar. Muy buen videojuego, laburar de economista. Subimos. Remuneraciones, sí. Aumento de consumo por ahí. Salud, también. Importantísimo. Prestaciones sociales, también. Nos vamos por pasar. Y jubilaciones también. 2000 años más tarde. Terminé el año con superávit. Exceso de IRE reduce la inversión. Se recupera con mayor consumo eso. La educación pública tiene a disposición recursos suficientes para lograr objetivos. Vamos, cortes eléctricos aumentar. Bueno, era alfonsinista. Países tienen una parte importante de sus recursos a la conservación y sostenibilidad. Servicio de salud presentó mejoras significativas. El sector inmobiliario ha mostrado un gran dinamismo. La topo gestión. ¡Qué divertido! Quiero ir a conocer los barrios más pudientes de Asunción. Y fue así que me vine hacia la zona del Shopping del Sol, que me dijeron que acá es como la zona más rica de Asunción. Estamos entre los barrios de Recoleta y Manorá. Si el barrio se llama Recoleta, es cheto, no hay con qué darle. Y vine en un Uber que pasamos por unas casonas increíbles. Y miren el lujo que tiene este shopping, todo ahí, con la decoración navideña. Ya lo conocimos en otro video también. Proximidad de la fecha. Me van a decir muy bonito comercial. Se vive en el Paraguay. No, una pequeña parte del Paraguay vive así de bien. Bueno, como vimos en Camerún, que hay tremendo shopping y después pura pobreza. Bueno, en Argentina pasa más o menos lo mismo. O vamos a profundizar ese modelo de disparidad económica. Miren esto, qué curioso. Me acabo de meter en una tienda Gap. Fui a buscar un reemplazo de mi histórico buzo. Para quienes me siguen en el canal saben de lo que les estoy hablando. Para los que no, vayan a ver mis videos en el invierno profundo de Siberia. Y resulta que veo uno similar al mío, más no igual y con toda esa historia y aventura, y dice 52. Dije, serán 52.000 guaraníes, lo cual dólares. La conversión a pesos, opa la papa, está regalado. Y voy a preguntarle al empleado y le digo, ¿qué onda esos 52? Y me dice, no, son 52 dólares. Boludo, te ponen los precios en dólares para la ropa en el shopping. ¿Puede ser una foto? Seguí de una. Dale, guarda ahí.
¿Vienen a comprar seguido acá al shopping? Es la tercera vez que venimos. Ah, Ya nos vamos son de acá. Ah, son de Argentina. Ah, yo también. ¿De dónde son? de González Catán. Ah, mirá. Se vinieron de paseo. Estábamos viviendo acá, pero Ah, ahora mirá. nos vamos a volver un tiempo y vamos a volver. ¿Que no se vive tan bien acá o...? No, se vive mejor acá. ¿Se vive mejor? Sí. Que tengas suerte. Nos vemos. Gracias. Ok. Supermercado VIP, la Asunción, acá adentro del shopping, que podemos encontrar incluso hasta alfajores Sabana, está 11.400 guaraníes cada uno. Vino argentino Luigi Bosca, 155.000 guaraníes. Sancor, La Serenísima. Che, no salí de Argentina. Hasta acá el Blue Label, casi 2 millones de guaraníes, son como casi $300. Y tenemos la Coca-Cola que viene con la imagen de Star Wars, está 6.000 guaraníes la lata. Digo, para tomar de referencia, en este supermercado abolengo. De repente te pones a caminar por acá y te sentís como si estuvieras en una sucursal de Beverly Hills. Es un micromodelismo de las ciudades estadounidenses. Acá me vine para otro shopping, que es el Paseo de la Galería, que está rodeado por 2 torres, las Torres Gemelas de Asunción, que tienen así... Que el Paseo de la Galería fue fundado por un guatemalteco. Ya lo he mencionado en otros videos, pues, pero para los que no sabían. Una forma curvilínea. Está bueno, a pesar de que a mí no me gustan los shopping, porque tiene toda una entrada así selvática, tiene como una arquitectura más linda, por lo menos, que el otro que es el Paseo del Sol. Me pasaron la data de que hay que subir al nivel 3 del centro comercial, que es donde nos encontramos ahora, y que ahí hay una terraza en la que se va a ver todo Asunción, ideal para venir ahora en el atardecer. Algo muy interesante que tienen en el Paraguay son estos supermercaditos abiertos toda la noche, 24 horas. Villa se llama. Yo estaba preocupado de que estaba volviendo al hotel. Y digo, Aquí también tenemos un, digamos, tienda de conveniencia, ¿cómo se podría llamar esto? Mini supermercado que sí abre las 24 horas, pero no la puerta, sino que a las 10 de la noche se cierra la puerta, o a las 9 creo yo, y luego solo atienden por una ventanilla por seguridad. Entonces, aunque sí esté abierto las 24 horas, porque te atienden, la puerta no se abre las 24 horas. No sé si ahí es igual. Tengo esto en la esquina. Incluso te venden ahí, miren, agua kosher. ¿Qué puede tener el agua para que no sea kosher? No sé. Y no es un kiosquito, un señor supermercado. Todo tiene, todo. Hasta minis alfajores Sabanas hay. 67.000 guaraníes los 6 mini alfajores. Y ahí chocolate bajo negro, todo para venir a comprar a la madrugada. Incluso acá hay otros alfajores. Estos son alfajores Masei, no los conozco. 6 alfajores, 30.000 guaraníes. Y la latita de coca acá está 6.000 guaraníes, como en el Super Cheto, el mismo precio. Y acá con el cartel que dice... Es que normalmente en esas tiendas son como un poquito más costosas las cosas, por lo mismo de que están abiertas las 24 horas, no sé, digo yo, se mantienen los precios un poquito arriba. La tienda que aquí abre las 24 horas también es un poco más cara. Y bueno, hasta aquí este videito, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto de la economía, cómo creen que a ustedes les va a afectar en el futuro. Al final de cuentas, los que tienen que disfrutar del crecimiento económico tienen que ser los paraguayos. Y si eso no pasa, ¿qué sentido tiene que estén creciendo económicamente si los que lo están disfrutando no son los paraguayos? De igual manera, yo quiero leer sus comentarios, quiero saber qué opinan ustedes. Por aquí les dejo mis redes sociales también si me quieren apoyar. Estoy subiendo contenido de vez en cuando en TikTok. Tengo un nuevo Instagram que se llama Multisánchez Reacciones, por si lo quieren ver también. Ya ustedes eligieran la red social que más les guste. Y gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si no se han suscrito, suscríbanse. Si no han dejado su like, lo dejan. Y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.